Bien, a continuación vamos a hablar sobre la variable acumulador o también se le dice totalizador o inclusive se le puede encontrar con el nombre de sumador, aunque no se ajusta totalmente a su naturaleza. Normalmente esta variable se usa para obtener el resultado de sumas, ¿no? Es decir, de números que van sumándose unos con otros, ¿no? Y de alguna manera se van acumulando, ¿no? Acá, inclusive en la separata que les he dado, dice, es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable, ¿no? Eso es prácticamente de manera, digamos, de manera bastante general, cómo se puede definir una variable acumulador. Aunque debo precisar que no siempre se utiliza para acumular la suma de valores, ¿no? En algunas ocasiones se utiliza también para acumular el producto, ¿no? De varios valores. Por eso es que digamos, el nombre de sumador no es de repente el más apropiado. Sin embargo, casi en la mayoría de las veces se utiliza justamente para acumular suma de valores. ¿Cuál es la principal diferencia entre una variable del tipo contador y un acumulador? Es la que ustedes pueden apreciar acá en cómo se representa una variable acumulador. Como pueden ver acá, el nombre, vamos a tener en la parte izquierda el acumulador, o sea, el nombre o el identificador de la variable acumulador. Y en la parte derecha, después del igual, vamos a tener el nombre de la variable acumulador, igual, más un valor variable. Es decir, acá no va a haber un número, acá va a haber una variable, ¿no? Esta es la diferencia. Si pueden ver acá, el contador, lo que tenemos acá como incremento de decremento es un valor constante, un número, ¿no? Mientras que aquí vamos a tener una variable. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que un contador, les mencionaba antes, siempre va a ser un tipo de dato entero, numérico entero, mientras que un acumulador no necesariamente va a ser un entero. Puede ser un valor real, es decir, puede ser un valor numérico, ¿ya? Un valor numérico, es decir, puede ser entero o puede ser real, ¿no? ¿Qué similitudes hay? Que una variable acumulador en Java siempre debe ser inicializada. Igual que el contador, una variable acumulador debe tener un valor inicial. Ese valor inicial va a depender mucho también del problema que nosotros estemos solucionando, ¿ya? Y aquí también, ojo, que igual como sucede con un contador, en la mayoría de las veces, como va a sumar, digamos, va a realizar la suma, ¿ya? Pero también en algunas ocasiones acá puede ser menos, en algunas ocasiones, no siempre. ¿Y eso de qué va a depender? También depende del problema que nosotros estemos solucionando. Vamos a verlo en acción en nuestro ejemplo que ya estuvimos trabajando antes. Vamos a suponer que aquí no solamente nos piden mostrar la lista de números del 1 al 5, es decir, no solamente nos piden mostrar esta lista, sino que nos piden encontrar la suma de estos números que vemos acá. Es decir, la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5. Entonces, eso vendría a ser una suma acumulada. Si tengo este caso, pues lo lógico es pensar que debo utilizar una variable del tipo acumulador para esto, ¿no? Para obtener esto. Bien. Entonces, la variable acumulador lo vamos a inicializar antes de ingresar a una estructura repetitiva. En este caso, lo vamos a inicializar antes de ingresar al for, que es la estructura repetitiva con la que estamos trabajando. Para este caso en particular, como va a sumar números enteros, ¿no? Porque lo que va a sumar en realidad son los valores del contador que está aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi variable acumulador va a ser un entero.
Lo voy a definir como int suma y le voy a dar un valor inicial, que en este caso va a ser 0. Aquí sí debo precisar que para sumar, es decir, para ir acumulando la suma de números, el valor inicial de la variable acumulador debe ser 0, siempre, siempre, ¿ya? Entonces ahora ya tengo la variable acumulador, que es del tipo entero, en este caso en particular, porque voy a sumar enteros, con un valor inicial de 0, que siempre va a ser 0 cuando quiero acumular suma. Listo. ¿Cómo lo voy a utilizar dentro del bucle for? Pues lo voy a utilizar después de system.out.print. Voy a hacer de que esta variable suma justamente se incremente en una cantidad variable, que en este caso va a ser el valor del contador, de este contador de acá, ¿no? Y finalmente, después del for, es que voy a mostrar el valor que ha acumulado la variable acumulador. Y le voy a poner la suma es. Ahí está. Entonces lo voy a ejecutar para que vean. Miren. Entonces ahí están los valores. Y acá me dice la suma es 15. Y efectivamente es 15. Si ustedes suman 1 más 2 son 3, más 3, 9, más 4. A ver, 1 más 2 son 3, ¿no? 3 más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Ahí está. Entonces, como pueden apreciar, ya está sacándome la suma de los 5 primeros números naturales que corresponden al 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Fíjense bien cómo trabaja la variable acumulador. ¿Ya? La variable acumulador o las variables acumuladoras siempre se van a usar con estructuras repetitivas. Es decir, no tiene caso utilizar variables acumuladoras con otro tipo de estructuras. Siempre van a estar relacionadas con el uso de estructuras repetitivas o cíclicas, como puede ser for, como puede ser while, que vamos a ver más adelante, o do while. Las variables acumulador, como ven, pueden acumular sumas, que es lo normal que hacen ellas, ¿no? O pueden también acumular valores de producto, es decir, de multiplicaciones. Las variables acumulador pueden ser variables del tipo entero o pueden ser del tipo real. En este caso en particular, como voy a acumular la suma de números enteros, es que estoy declarándolo como entero. Como pueden ver, las variables acumuladoras, ¿no? Siempre van a inicializarse, van a declararse e inicializarse antes de ingresar a una estructura repetitiva. En este caso, antes de ingresar al for. Estoy declarando y al mismo tiempo estoy inicializando. Recuerden que la inicialización para efectuar sumas siempre va a ser 0. Ahora, dentro del bucle, ya sea un bucle for, ya sea un bucle while o ya sea un bucle do while, dentro del bucle siempre debe haber una instrucción que en este caso, por ejemplo, haga el incremento, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer posible que se vaya acumulando los valores en la variable acumulador, ¿no? Miren cómo está el incremento. Es el nombre de la variable, que en este caso se llama suma, igual a suma más una variable, que en este caso va a ser i. Ahora, el resultado, si yo quiero mostrar el resultado de lo que se ha acumulado, siempre lo voy a mostrar fuera del bucle o fuera de la estructura repetitiva, siempre, ¿no? Porque si yo lo pongo aquí, lo pongo esta línea de código, no me va a mostrar lo que yo quiero, me va a ir mostrando parte por parte, ¿no? Y eso no es lo que yo necesito. Entonces, cuando quiero mostrar el valor acumulado, ¿no? O quiero trabajar con el valor acumulado, ese valor tiene que estar ya fuera de bucle for, como en este caso. Bueno, una vez más lo voy a ejecutar para que ustedes luego lo vean. Ahí está.